Hola gente, hoy vengo a daros algunos consejos de por qué deberíais montar con zapatillas y pedales de plataforma. Como todos sabéis, hay disciplinas como las bicis eléctricas que pues están en auge actualmente y hay mucha gente que monta con pedales automáticos en este tipo de bici. Yo, bajo mi opinión y bajo mi recomendación, la bici eléctrica depende para qué la uses. Si pues bueno, utilizas la bici eléctrica simplemente pues, como algo deportivo para pedalear, etcétera, bueno, me parece bien el uso de pedal automático, pero un gran porcentaje de gente utiliza la bici eléctrica para hacer enduro barra descenso, ¿no? Yo soy uno de ellos. Utilizo la bici eléctrica pues para subir fácil y poder hacer muchas bajadas en un plazo limitado y corto de tiempo. Entonces no concibo en ese tipo de práctica el pedal automático. Soy usuario de pedal automático para otro tipo de disciplinas, pero no para la e-bike. Y os voy a explicar por qué, y os voy a invitar a que utilicéis este tipo de pedal y de zapatilla, porque vais a ganar mucha técnica y os va a ayudar y aumentar vuestro nivel de fluidez sobre la bici, vuestro nivel de seguridad. Y como ya decía antes, vuestra técnica se va a ver incrementada. Y os explico. Cuando solemos subir con las bicis eléctricas solemos hacerlo por senderos técnicos, incluso a veces, aunque no está bien, pero incluso a veces lo solemos hacer por la misma senda por la que bajamos. Suelen ser sendas complicadas, incluso en algunos tramos muy difíciles de subir, incluso con la e-bike en modo turbo. Y ahí es donde sobre todo entra el secreto del pedal. Nos permite movernos mucho encima de la bici, nos permite adoptar la posición que queremos, soltar el pie con mucha rapidez, incluso afrontar zonas muy técnicas en las cuales a lo mejor con el pedal automático nos lo pensaríamos, sobre todo pues porque si la bici a lo mejor se queda muy levantada o tenemos que superar varios escalones de golpe, pues con el pedal automático a veces pues es complicado y nos puede llevar al suelo, ¿no? Con el pedal de plataforma no, sacas el pie inmediatamente, si tienes que apoyarte en cualquier roca lo puedes hacer y eso va a hacer que aumentemos nuestra seguridad encima de la bici. Luego a la hora de bajar, si ya somos usuarios avanzados, ya no es tan necesario, ¿no? Yo sobre todo esta recomendación la enfoco a gente de un nivel medio para abajo, porque el aprender a montar ya no en bici eléctrica, ya hablo en todas las modalidades de la bici, el aprender a montar con zapatilla de plataforma es súper importante. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar cómo realmente se monta en una bicicleta. Hablo del aspecto técnico, no del aspecto deportivo, resistencia, fuerza, etcétera. Hablo de la técnica. Con este tipo de zapatilla, nosotros aprendemos a leer el terreno. Aprendemos a leer lo que la bici quiere en cada momento. Y no forzamos a la bici a hacer lo que nosotros queremos, moviendo el pie. ¿Me explico? El aprender la técnica de bici nos lleva a intentar entender varias cosas. La primera de ellas es que debemos aprender cómo funcionan las fuerzas en la bici. Y hay mucha gente, os digo esto porque hay mucha gente que la veo o que me manda dudas y de cómo hacer un bunny hop o cómo puedo mover la bici, no consigo levantarla porque tiro de los pies y no sube más. Es que no hay que tirar de los pies, hay que saber acompañar a la bici y una vez que aprendamos eso, nuestra técnica va a mejorar muchísimo. Y por eso es tan importante este pedal, porque nosotros no tenemos que tirar nunca de los pies con la bici. Debemos
aprender a utilizar nuestros brazos, nuestras piernas como unos muelles realmente, a saber dónde está el pedal y la bici en cada momento para acompañar. Y de esta forma vas a alcanzar un flow, una técnica muy grande. Entonces, dicho esto, te recomiendo que, aunque tengas tus pedales automáticos y tus zapatillas para pedal automático, que son importantes, como he dicho antes, yo también los uso, pero los uso para determinadas cosas, para rendimiento, para tener un rendimiento pues con la bicicleta de gravel, con la bicicleta de rally, evidentemente con la bici de carretera pues solamente es concebible ese pedal. Incluso a veces para enduro también los utilizo, pues porque a lo mejor el terreno está súper roto y quiero llevar el pie pues sujeto al pedal, ¿no? Pero ya tengo una base súper grande de muchísimos años, desde que era niño, con pedal de plataforma. Entonces yo no utilizo el pedal automático para ayudar o modificar la trayectoria de la bici, ni nada por el estilo. Los utilizo simplemente para que toda la fuerza que ejerzo en el pedal no se pierda por el camino y para que en las zonas que están muy rotas, pues conseguir que el pie no se mueva ni lo más mínimo. Esa es la razón. Dicho esto, os presento las nuevas Shimano GR5, que es una zapatilla, pues como veis, para pedal de plataforma. Utiliza una suela con una goma súper adherente y, como veis, lleva un dibujo pues idóneo pues para que los pins del pedal pues en todo momento queden sujetos, ¿vale? También importante, utiliza piel sintética, lo cual es bueno, y como veis, en la puntera y en la parte del talón utiliza unos refuerzos que harán que cualquier roce, etcétera, pues no lesione la piel sintética, que es realmente la estructura de la zapatilla. Utiliza también un corte en el talón, como veis, más alto por el interior, y es para proteger nuestro tobillo pues de los golpes con la biela y con el cuadro de la bicicleta. Y también utiliza un sistema de fijación del cordón, como veis, con un elástico, pues para que el cordón no vaya por ahí saltando y se pueda meter, pues yo que sé, en la cadena, en el plato, etcétera, ¿vale? Está bien este sistema, sujeta muy bien. Luego la lengüeta es muy cómoda y utilizan una horma también que es específica de Shimano, y que es muy cómoda. La puedes llevar durante un montón de horas y la verdad es que es una zapatilla cómoda y ligera. El par en una talla 42 está en torno a 400 gramos y el precio al que podéis encontrarlas, además de que están en otros colores, es de alrededor de unos 100 euros. Seguramente por ahí las encontraréis a muchos precios, ¿vale? Si buscáis. Pero es una buena zapatilla, no es la única, tenéis un montón de marcas y un montón de modelos, seguramente todas son válidas, pero este es un buen modelo, una buena relación calidad-precio que os recomiendo. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. No olvidéis comentar, no olvidéis la campanita y no olvidéis suscribiros y recomendarlo a vuestros colegas, por favor. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!